hablemos del poder. Es esa fuerza casi invisible que moldea constantemente nuestras vidas, desde las conversaciones más cotidianas hasta quién dirige nuestros países. Pero, a ver, ¿qué es realmente? ¿Y cómo funciona? Vamos a intentar desentrañar juntos este concepto que es absolutamente fundamental. Todos tenemos una idea más o menos clara de lo que es el poder. Lo vemos, lo sentimos, en el trabajo, en la política, en la historia. Pero para entenderlo de verdad, a fondo, primero hay que definirlo bien. Así que empecemos por ahí, por el principio. Vamos a por lo básico. Necesitamos una definición clara que nos sirva de base para todo lo que vamos a ver después. Bueno, en su forma más pura y simple, el poder es básicamente la capacidad de hacer que las cosas pasen. La habilidad que tiene una persona, o un grupo, de provocar un efecto, de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Parece sencillo, ¿verdad? Pero esto es solo el punto de partida. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El gran sociólogo Max Weber afina mucho más esta idea. Para él, el poder no es solo producir efectos, no, es hacerlo incluso cuando hay oposición. Es, literalmente, la capacidad de superar la resistencia para lograr tus propios objetivos. Esta definición ya introduce dos elementos clave, la relación social y el posible conflicto. Y es que, como vemos aquí, el tema es complejo de verdad. Este mapa conceptual nos enseña que el poder no es algo que exista en el vacío, para nada. Es el centro de una red enorme que lo conecta todo. La autoridad, la clase social, el conflicto, todo está interrelacionado. Vamos a usarlo como si fuera nuestra guía en esta exploración. Muy bien, ya tenemos una definición sobre la mesa. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta el poder en el mundo real. Porque no hay un solo tipo de poder. Viene en diferentes formatos, cada uno con su propia lógica y su propia manera de funcionar. A ver, analicemos estas 4 formas. Primero, el poderío. Es el más directo, la fuerza bruta, ya sea física o económica. Luego está el mando, que se basa en las reglas, en las leyes. Es el poder que tiene, por ejemplo, un agente de policía. La influencia, en cambio, es mucho más sutil. Es el arte de convencer, de persuadir. Y por último, la autoridad, que es importantísima. Es el poder que la gente reconoce como justo y, por lo tanto, obedece voluntariamente. Y precisamente esa última forma, la autoridad, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué la gente obedece? ¿Qué hace que una simple imposición se transforme en un derecho a gobernar que todo el mundo acepta? Fijaos, aquí está la diferencia fundamental. El poder, a secas, puede ejercerse por la fuerza. La autoridad, sin embargo, necesita consentimiento. Ocurre cuando la gente cree que quien da las órdenes tiene derecho a darlas. Es la diferencia entre un atracador que te pide la cartera y un Estado que recauda impuestos. Volvemos a Weber, porque fue él quien desglosó esto a la perfección. Identificó 3 razones fundamentales, 3 tipos puros por las que las personas aceptamos que nos gobiernen. La primera es la legal racional, que es la que vemos en las democracias modernas. Obedecemos la ley, no a la persona que ocupa el cargo. La segunda es la tradicional. Se obedece porque, siempre se ha hecho así. Pensemos en una monarquía hereditaria, por ejemplo. Y la tercera es la carismática, que es totalmente diferente. Depende de las cualidades extraordinarias de un líder, alguien que inspira una devoción casi personal. Vale, hemos visto qué es el poder, sus formas y por qué se obedece. Ahora llega la gran pregunta. En cualquier sociedad, ¿quién lo tiene de verdad? Para intentar responder a esto, la ciencia política nos ofrece 3 grandes teorías que compiten entre sí. Empecemos con la primera visión, la teoría elitista. Su planteamiento es bastante directo, la verdad. La idea central es muy simple. El poder siempre está en manos de unos pocos, en la cima. Para los elitistas, la historia es clara. En toda sociedad, da igual el sistema, siempre hay una minoría organizada que manda y una mayoría desorganizada que obedece. Así de simple. El poder, por tanto, no está repartido, sino muy concentrado arriba del todo, en manos de una élite. Pero en la otra esquina del ring, por así decirlo, tenemos la teoría pluralista, que nos pinta un cuadro radicalmente distinto de cómo se distribuye el poder. Los pluralistas dicen, un momento, el poder no es una tarta que se come un único grupo, que va, al contrario, está fragmentado, repartido entre muchísimos grupos de interés que compiten constantemente por influir. Pensemos, por ejemplo, en la presión que hacen las grandes tecnológicas frente a la que hacen los grupos ecologistas. La clave es que ningún grupo lo controla todo. Y nos queda la tercera gran perspectiva, que cambia el foco por completo. Ya no se fija en élites o en grupos, sino en algo mucho más de base, la estructura económica de la sociedad.
Esta teoría, que tiene su origen en el pensamiento marxista, argumenta que si quieres entender el poder, tienes que mirar la economía. Quien controla los medios de producción, las fábricas, las tierras, el capital, es quien tiene el poder real. Desde esta óptica, el poder político es solo una herramienta que usa la clase económica dominante para mantener su estatus. Hagamos un resumen rápido para que quede claro. La teoría letista nos dice que manda una minoría, la pluralista, que el poder está repartido entre muchos grupos que compiten, y la clasista, que todo se reduce a quién tiene el control de la economía. Como ven, son tres formas completamente distintas de mirar lo mismo. Al final, lo que queda claro es que el poder es mucho más complejo de lo que solemos pensar. No es algo que se tiene, como un objeto, sino más bien una relación, un proceso superdinámico que se muestra de distintas formas, que se justifica de varias maneras y sobre todo cuya distribución siempre está en el centro del debate. Y todo esto nos deja con una última pregunta, para la reflexión. Si miramos nuestras propias sociedades hoy, con sus gobiernos, sus empresas gigantes, sus movimientos sociales, ¿cuál de estas tres teorías parece que encaja mejor? ¿Cuál nos da la explicación más convincente sobre quién tiene de verdad el poder y por qué? La respuesta, desde luego, no es nada sencilla.